En la clase de hoy comenzaremos a hablar sobre el tratamiento farmacológico del dolor. Antes de hablar de dolor, eh, es importante recordar la estructura de la neurona, ya que el dolor es un proceso donde se involucra el sistema nervioso central y en el cual la periferia se comunica por vías neuronales hasta el sistema nervioso central. Como podemos observar acá, tenemos unas neuronas que se comunican entre ellas, eh, donde cada neurona consta de un cuerpo celular donde está presente su núcleo y sus dendritas, así como de un botón terminal. Y hay una comunicación entre cuerpo celular y botón terminal de la otra neurona. ¿Cómo es esta comunicación? Una comunicación química y una comunicación eléctrica, donde hay una transmisión de un impulso eléctrico a través de un potencial, a través de la generación de un potencial de acción. Como podemos observar acá, tenemos las neuronas que tienen en su axón vaina de mielina que permite que el impulso eléctrico viaje más rápido. Con respecto a la forma en que se comunican las neuronas, fíjense que tenemos nuevamente la comunicación de dos neuronas, donde están las dendritas de un cuerpo celular entrando en contacto con el, el botón terminal de la otra neurona, donde hay una comunicación a nivel de la sinapsis, ¿verdad? Que es la unión entre estas dos neuronas y que esa comunicación se genera por la despolarización que ocurre y liberación de neurotransmisores, donde es importante la presencia de los canales de calcio que están ubicados a nivel presináptico. Estos son canales de calcio dependientes de voltaje que van a participar en el proceso de liberación de las vesículas que contienen los neurotransmisores. Como sabemos, esto es un mecanismo complejo donde hay involucradas gran cantidad de proteínas que van a participar en la fusión de la vesícula con la membrana de la neurona y posterior liberación al espacio sináptico. Podemos observar que están los receptores a nivel postsináptico en la siguiente dendrita. Eh, Tenemos los neurotransmisores que se liberan y, como mencionamos, la transmisión de la información es eléctrica porque hay una formación, se genera un potencial de acción y se genera la transmisión de un impulso nervioso, un impulso eléctrico y química porque hay liberación de neurotransmisores. Al hablar de dolor nos enfocaremos eh, con respecto a lo que sería el neurotransmisor glutamato, que es excitatorio, y otros neurotransmisores, como por ejemplo los más importantes que han sido descritos, la serotonina y la noradrenalina. Es importante mencionarlos ya que hay fármacos que se utilizan en el dolor neuropático que incrementan la neurotransmisión de estos neurotransmisores. Con respecto al dolor, la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, lo describe como una experiencia sensorial y emocional desagradable, que ocurre como respuesta a un daño tisular actual o potencial, donde fíjense que no solamente participa esa parte de me golpeé y eso tiene una intensidad como tal, ese estímulo, sino que también participa la parte emocional de cada persona. Entonces, la forma en que se siente el dolor es diferente de una persona a otra. De igual forma, el umbral para generar una respuesta dolorosa es también variable entre una persona y otra. Esto es importante porque el dolor no es percibido por todas las personas de la misma manera. Con respecto al dolor, él es un mecanismo de defensa que le indica al organismo, mira, debes estar atento porque hay una situación que puede generar daño. Entonces, el dolor es un mecanismo de defensa. Con respecto a las vías de señalización, las vías que llevan la información dolorosa desde la periferia hasta el cerebro,
participan varias fibras o varios tipos de neuronas, principalmente las fibras C y las fibras A delta. Estas son fibras nociceptivas. Vamos a observar que estas fibras tienen poca cantidad de mielina o no presentan mielina. ¿Qué sucede al no presentar mielina o poca cantidad de mielina? Que son mucho más lentas que las fibras sensoriales que sensan estímulos de tacto, de calor tibiecito que no llega a generar un daño o no presenta una amenaza para la persona. Entonces esas son las fibras sensoriales, se activan, tienen un umbral para activación mucho más bajo y la información que transmite es mucho más rápida. Con respecto a las fibras que están asociadas al dolor, que se conocen como fibras nociceptivas, en su mayoría son fibras que la transmisión de la información dolorosa es mucho más lenta. Observamos que tienen un alto umbral para ser activadas. Tenemos acá el ejemplo de una fibra C, donde la fibra C, ella responde a estímulos mecánicos, térmicos y químicos que son nocivos y que tienen la capacidad de activar esta fibra nociceptiva carente de mielina y la velocidad es lenta. Estamos hablando en este caso de 1 metro por segundo. Y en el caso de las A delta, tiene una mayor cantidad de mielina, mucho menor que las fibras sensoriales y la transmisión es de 5 a 30 metros por segundo. En este caso, ellas responden principalmente a estímulos mecánicos de alta intensidad. Entonces, esta es la forma en que están constituidas las neuronas. Tienen o poca mielina o son amielínicas. Con respecto a cómo se transmite la información o para ver una mejor manera la ubicación de estas fibras nociceptivas, vamos a hablar que este circuito, que se conoce como vía ascendente del dolor, está conformado por 3 neuronas principales. Entonces tenemos la neurona de primer orden o neurona primaria, la neurona de segundo orden o neurona secundaria y la neurona de tercer orden. Entonces tenemos que la neurona primaria está en contacto con la periferia. Esta neurona primaria hace sinapsis con la neurona secundaria a nivel del asta dorsal de la médula espinal. Luego, esta segunda neurona hace contacto con el tálamo y posteriormente, desde el tálamo, la tercera neurona hace contacto hacia áreas de corteza. La neurona de primer orden se conoce también como nociceptor y esta es una neurona especializada que tiene la capacidad de detectar en la periferia los estímulos que son dañinos o dolorosos para poder entonces ella activarse y activar esta vía ascendente que va a llevar esa información dolorosa hasta el cerebro en forma de un impulso eléctrico. Ok, de comunicación entre las neuronas. ¿Qué sucede? Bueno, ante un corte, una quemadura, la neurona de primer orden se sensibiliza y hay un influjo de iones que va a permitir entonces que se produzca un potencial de acción y esta neurona de primer orden libere en el asta dorsal de la médula espinal, donde hace contacto con la segunda neurona, sustancias, como el caso de la sustancia P, que es un neuropéptido, y el neurotransmisor glutamato. ¿Okay? Entonces, el neurotransmisor involucrado en la transmisión de la información dolorosa hasta el cerebro es el glutamato. Participan otras moléculas, sin embargo, nos vamos a enfocar principalmente en estas dos moléculas debido a que los fármacos sobre los cuales vamos a hablar están relacionados con estas moléculas. Como podemos observar en el caso de la sustancia P, ella es una sustancia que es irritativa, es inflamatoria. Ella no solamente se libera hacia el sistema nervioso central a nivel de la médula, sino que también se libera hacia la periferia, como lo podemos observar en este gráfico, donde la sustancia P, una vez que ocurre el daño, observamos acá que la membrana celular
a través de la enzima, que es la fosfolipasa, libera ácido araquidónico y este ácido araquidónico da origen a varias sustancias, entre ellas las prostaglandinas, que van a ser un punto de, eh, va a ser uno de los sitios de acción de los fármacos, en este caso de los AINES, y que estas sustancias, como las prostaglandinas, los leucotrienos, la sustancia P, van a favorecer una sensibilización del nociceptor o de la neurona primaria activando. Observamos que cuando se libera esta sustancia P, que se libera tanto hacia la neurona, hacia la sinapsis con la segunda neurona como hacia la periferia, favorece la activación de células del sistema inmune como las células mastocíticas y estas liberan histamina que favorecen aún más esas sustancias que están irritando el nociceptor y activando. ¿Okay? Entonces, esto se conoce en la literatura con el nombre de sopa inflamatoria, que es uno de los nombres con los que se pueden conseguir, donde hay entonces una combinación de sustancias que generan irritación de ese nociceptor o neurona primaria para que se active entonces la vía ascendente del dolor. Con respecto a las vías involucradas en el dolor, tenemos dos vías, o sea, lo vamos a escribir de una manera que sea fácilmente, o sea, sea más fácil de observar cómo es este mecanismo. Sin embargo, esto todo sucede de una forma enganada, ¿no? Sin embargo, lo vamos a separar acá para poder observar mejor cómo es este proceso del dolor. Entonces, eh, el dolor tiene dos vías ascendentes, que sería la vía discriminativa sensitiva y la vía que tiene que ver con la parte emocional. La vía discriminativa sensitiva va a indicar dónde la persona se golpeó, es decir, la localización del golpe y la intensidad del mismo. En este caso, tenemos que hay un estímulo doloroso que va a activar entonces la fibra aferente. En este caso ya conocemos que esta primera fibra o primera neurona es la neurona primaria, neurona de primer orden o nociceptor, que llega hasta el asta dorsal de la médula espinal, se decusa y sube hacia el tálamo, la segunda neurona. Y de aquí hace sinapsis con la tercera neurona que va hacia áreas de corteza. En este caso, asociada a las áreas de corteza que son somatosensitivas, que tienen que ver con localización y intensidad. Aparte, tenemos la vía afectivo-emocional, donde la activación del nociceptor va a generar de igual forma esta información va a llegar hasta la hasta dorsal de la médula espinal, tálamo, y del tálamo va a ir hacia otras áreas de corteza. ¿Okay? Simplemente aquí hay lo podemos ver como que entra el estímulo, que es un solo estímulo, y este estímulo va, cuando llega al tálamo, hay una parte que se va hacia la vía discriminativa del dolor y otros que va hacia la vía afectivo-emocional. Es decir, todo en un conjunto. En este caso, la vía afectivo-emocional permite detectar la calidad desagradable de la experiencia y la activación autónoma de lucha o huida por parte de la persona en una situación donde hay dolor, pero también hay un riesgo latente de alarma donde la persona tiene que huir. Por ejemplo, si van en una carretera en moto y la persona se cae de la moto, así esté muy golpeada, eh, puede tener el instinto de quitarse de la zona a pesar de que sienta dolor. Entonces, esto está asociado con la activación de esa vía afectivo-emocional. En este caso, hay activación de diferentes áreas del cerebro que están asociadas con este, aprendizaje de situaciones adversivas. La parte emocional, por ejemplo, la amígdala tiene que ver con el miedo, la corteza insular y la ínsula tiene que ver también con el aprendizaje de situaciones desagradables, eh, y de la percepción de cómo se percibe esas situaciones desagradables para esa persona. O sea, si han tenido una experiencia previa donde me pasó esto y ahora me está volviendo a pasar, me va a doler. Entonces,
esta tiene que ver con la parte afectiva. Por eso se habla que el dolor, la percepción del dolor es diferente entre las personas, porque está involucrado partes del cerebro que están relacionadas con eh, partes del sistema límbico y con áreas que están involucradas en la parte emocional. En este gráfico podemos observar cómo tenemos la activación de los nociceptores o de la neurona primaria, que es su nombre. Esta neurona primaria, conocida como nociceptor, se activa ante un estímulo doloroso que va a llevar entonces, va a favorecer la activación del nociceptor o de la neurona primaria y donde hace sinapsis en el asta dorsal de la médula espinal, se decusa, sube hasta la segunda neurona en el tálamo y entonces en este caso hay una división, o sea, la información es llevada a diferentes puntos de la corteza cerebral, donde entonces se va a tener una parte afectiva y una parte discriminativa sensorial, es decir, la parte emocional de ese estímulo doloroso en esa persona en particular con respecto al el sitio donde se está produciendo el estímulo doloroso y la intensidad que lleva al mismo. Como hablamos anteriormente, la comunicación entre estas tres neuronas es a través de la liberación de glutamato. Así como hay unas vías que llevan la información dolorosa hasta el cerebro, que se conocen como las vías ascendentes del dolor, también hay una vía descendente que es la que va a permitir dar respuesta en la periferia sobre ese estímulo doloroso que se generó, es decir, la percepción sensorial del estímulo doloroso. Esta vía descendente moduladora se conoce como vía descendente moduladora del dolor. Esta vía eh, viene desde áreas de corteza y pasa por puntos específicos conocidos como la sustancia gris periacueductal, leucos cerúleos y núcleo magno del Ramo. Estos puntos, para finalizar, a nivel del asta dorsal de la médula espinal. En estos puntos hay la presencia de diferentes receptores que se activan en este proceso y para finalmente generar una modulación de la información dolorosa que llega a cerebro. Y esto va a generar entonces una percepción sensorial. En esta sustancia gris periacueductal podemos observar que van a estar presentes receptores involucrados en el dolor, como son los receptores opioides, receptores de cannabinoides como el CB1 y receptores de vainiloides están presentes en esta estructura y su activación tiene que ver con la vía descendente moduladora del dolor. También tenemos entonces la liberación de serotonina y noradrenalina por los núcleos cerúleos y el núcleo magno del RAFE, donde el núcleo magno del RAFE es un núcleo que va a liberar serotonina y el núcleo cerúleo noradrenalina, y todas estas sustancias van a llegar hasta el asta dorsal de la médula espinal, donde van a modular esa respuesta dolorosa. Podemos observar dónde están ubicados los receptores opioides, están a nivel de la sustancia gris periacueductal y también están presentes en el asta posterior de la médula espinal. Los receptores opioides son los receptores mu, kappa y delta, siendo el más importante y representativo el receptor mu con respecto al efecto analgésico cuando ocurre la activación de estos receptores. Con respecto entonces a la modulación del dolor, tenemos que ocurre a nivel de esta vía descendente, modula la información dolorosa a nivel del asta dorsal de la médula espinal, es decir, en esa sinapsis entre la primera y la segunda neurona. Como podemos observar acá, está la información en potencial de acción que se está generando y favoreciendo la liberación del glutamato en esta primera sinapsis, ¿verdad? Entre la primera y la segunda neurona,
y la liberación de glutamato. ¿Qué sucede? Las vías descendente que modula el dolor va a liberar diferentes sustancias a este nivel para regular entonces la producción o la transmisión de esa información dolorosa hacia el cerebro. ¿Qué ocurre en este punto? Hay una disminución de la transmisión del impulso eléctrico que viaja hacia el cerebro. O sea, se modula esa información dolorosa que viaja. ¿Cómo ocurre esto? Generándose favoreciéndose la hiperpolarización de esa neurona para que sea más difícil de que se produzca un nuevo potencial de acción. Hay también la reducción de la liberación de los neurotransmisores, como es el caso del glutamato, y reducción de lo que sería la, la, mm, la activación de los canales de calcio dependientes de voltaje que son importantes para la liberación del neurotransmisor y la activación de receptores presinápticos que regulan la liberación de neurotransmisores. Entonces, la modulación del dolor por parte de los opioides, por ejemplo, tiene que ver con lo que sería reducir la transmisión del impulso nervioso por favorecer la hiperpolarización de la neurona y reducir la capacidad de la misma de liberar neurotransmisor, en este caso glutamato. Con respecto a la clasificación del dolor, tenemos que el dolor lo podemos clasificar de una forma sencilla en dolor nociceptivo y dolor neuropático. Hay un dolor que se conoce como dolor mixto, donde hay dolor nociceptivo y dolor neuropático mezclado, y hay un tipo nuevo de dolor que surge de una nueva clasificación del dolor neuropático, un nuevo concepto de dolor neuropático, y en este caso es otro tipo, es una variante, sin embargo nos vamos a enfocar en estos dos tipos. Con respecto al dolor nociceptivo, tiene que ver con la estimulación de receptores nociceptivos a nivel de la periferia, como vimos, como tal, el nociceptor, que se conoce como receptor nociceptivo o neurona primaria, y este dolor nociceptivo es transmitido por las vías neuronales intactas, donde tenemos nuestras tres neuronas en la vía ascendente y donde estas no presentan ningún daño. El dolor neuropático se habla que es un dolor que se genera por daño o lesión de lo que sería el sistema somatosensorial. Y que el daño a nivel de algunos de estos puntos, por ejemplo, daño de una de estas neuronas, de la de primer orden, de la de segundo orden, pueden generar entonces el desarrollo de dolor neuropático. Un ejemplo sería el miembro amputado. Las personas que le amputan un miembro, por ejemplo, una pierna, a partir de la rodilla, ellos pueden sentir dolor en el pie del miembro que fue amputado. Entonces, eso se conoce como dolor neuropático. La persona no tiene ya parte de la pierna, no tiene el pie, pero siente como que sí estuviese esta parte del cuerpo y puede sentir dolor en una parte específica del mismo, como por ejemplo que le duele el pie, que por eso se conoce como miembro fantasma, y es un caso característico de dolor neuropático. Aquí podemos observar otros tipos, como la neuropatía diabética dolorosa, porque hay una donde hay daño del nervio, pero no se siente dolor. Esto ocurre porque hay un daño de las neuronas. La glucosa genera daño a nivel de los axones de las neuronas. También está la neuralgia postherpéstica dolorosa, eh, que es el dolor asociado a lo que se conoce folclóricamente como culebrilla y que se presenta en algunos de los pacientes, y el dolor del miembro fantasma. Son ejemplos característicos de dolor neuropático. Con respecto al manejo farmacológico del dolor, vamos a tener que debido a la característica de la percepción del dolor, el tratamiento del dolor es individualizado según la persona. Tiene que ver con la intensidad y el tipo de dolor que está presentando el paciente, si es un dolor nociceptivo, si es un dolor neuropático, la edad del paciente, ya que en el paciente ocurren cambios físicos, fisiológicos,
y farmacocinéticos que son asociados a la edad. Por ejemplo, en el caso de los pacientes de edad avanzada, hay cambios a nivel renal, donde hay un proceso donde el riñón trabaja de una forma más lenta y esto puede ocasionar acumulación de los fármacos empleados para el dolor, ya que varios de ellos se excretan por la vía renal. La presencia de comorbilidades en los pacientes, donde puede haber enfermedad hepática, enfermedad renal o enfermedad cardíaca. Y entonces, por ejemplo, muchos de estos fármacos son metabolizados por el citocromo P450, son excretados por vía renal, o en el caso, por ejemplo, de los AINES, ellos son asociados a un mayor riesgo cardiovascular y por ello habría que tener cuidado en el caso de enfermedades cardíacas previas o en el uso de fármacos para el dolor neuropático, como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos, que pueden estar asociados al desarrollo de arritmias y efectos anticolinéticos importantes que también se deben tomar en cuenta eh, cuando se usan en pacientes con enfermedad cardíaca. Eh, y lo otro es las interacciones que pueden ocurrir cuando los pacientes tienen comorbilidades y tienen fármacos empleados en esas comorbilidades, donde pueden entonces generarse interacciones farmacológicas entre los medicamentos empleados y la introducción de los medicamentos para el tratamiento del dolor. Todo esto va a generar entonces que el tratamiento del paciente sea individualizado con respecto al tipo de fármaco que se va a emplear, la dosis e inclusive la vía de administración. Tenemos fármacos como son los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, el acetaminofén, que es un fármaco analgésico y antipirético que ya no se clasifica dentro del grupo de los AINES, porque los AINES son antiinflamatorios analgésicos y antipiréticos y el acetaminofén no cumple con estas características, por lo cual ha sido clasificado en otro grupo de otra forma debido a que su mecanismo de acción es diferente al de los AINES, al igual ocurre lo mismo con el metamizol, que es la dipirona, también tiene un mecanismo diferente al de los AINES, por lo cual las bibliografías actuales lo desliga del grupo de los AINES. Hay fármacos de uso tópico, por ejemplo, la lidocaína, que es un anestésico local, la capsaicina, que actúa sobre un receptor ubicado a nivel de la periferia y a nivel de la sustancia gris periacueductal, que tiene que ver con la vía moduladora del dolor. Este fármaco se usa por vía tópica, en forma de parches y en forma de cremas, y los AINES, que también se utilizan por vía tópica. Aquí hay una diferencia que es importante. Tenemos los fármacos que se usan por vía tópica con la finalidad de generar un efecto local y los fármacos que se usan por vía tópica con la finalidad de generar un efecto sistémico, como es el caso de los opioides, como es la buprenorfina y el fentanilo, que son fármacos agonistas opioides y que la finalidad es utilizarlos para generar un efecto analgésico sistémico. Es decir, en este caso se requiere que el fármaco atraviese las barreras de la piel y llegue hasta los vasos sanguíneos para alcanzar concentraciones importantes dentro de alcanzar concentraciones plasmáticas importantes para generar entonces el efecto farmacológico. En el caso de los agentes tópicos, el efecto quiere ser principalmente a nivel del nociceptor, reduciendo la activación o la capacidad de transmitir información dolorosa hacia las vías asociadas al dolor a nivel central. Entonces, en este caso, principalmente el efecto es a nivel del nociceptor o de la neurona primaria, más no se quiere generar un efecto a nivel sistémico, sino a nivel del área donde se está colocando la crema o donde se está colocando el parche. Por ejemplo, hay pacientes con artritis donde se quiere utilizar un fármaco por vía tópica para reducir el uso de fármacos. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar capsaicina en forma de parche en caso de que el paciente presente dolor a nivel de las muñecas
al nivel de la mano y se puede entonces colocar el parche a ese nivel con la finalidad de generar un efecto fármaco, el efecto a ese nivel local, más no que el fármaco llegue a sangre. Los corticosteroides también son fármacos que ya ustedes vieron anteriormente en la parte de endocrino y luego los vimos en cáncer. Y principalmente estos son antiinflamatorios de tipo esteroideos y que se utilizan en el caso del tratamiento del dolor asociado a inflamación, como por ejemplo en el caso de los pacientes con artritis reumatoide, donde se utiliza, por ejemplo, la prednisona por vía oral. Hay otros tipos de fármacos, como por ejemplo los antidepresivos y los anticonvulsivantes, que son fármacos que se emplean en el tratamiento del dolor neuropático. Los analgésicos opioides, que se pueden administrar tanto por vía oral, intramuscular, subcutánea, intravenosa y en forma de parches, y la combinación de estos fármacos. Aquí les coloco combinaciones de acetaminofén y fármacos opioides de baja potencia, como es el caso del tramadol y de la codeína. La codeína principalmente es un fármaco que se usa como antitusivo. Sin embargo, es común observar el uso de codeína debido a que es un fármaco de muy baja potencia en el caso de pacientes de edad avanzada. Entonces, se puede observar que a estos pacientes se les puede dar para tratar el dolor combinaciones de acetaminofén con codeína. Tenemos la combinación de acetaminofén con tramadol, que es un fármaco también de baja potencia del grupo de los opioides y que viene normalmente en dos dosificaciones diferentes eh, y que se debe tener cuidado porque el acetaminofén es hepatotóxico y se debe tomar en cuenta que el médico al momento de prescribir debe tener cuidado en la forma que hace la prescripción, tomando en cuenta cuánto se le da al paciente de acetaminofén para que el paciente no incurra en una sobredosificación. Con respecto a los sitios de acción de estos fármacos, tenemos que al momento que se genera la lesión, se genera la producción de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico por la acción de las enzimas ciclooxigenasas 1 y 2. Estas prostaglandinas, en conjunto con serotonina, histamina, que se favorece la liberación desde los mastocitos por la acción de la sustancia P, van a favorecer la activación del nociceptor que va a llevar la información hasta las dorsal de la médula espinal y luego hacia el tálamo y de allí hacia las áreas de corteza. Entonces, principalmente tenemos los fármacos que actúan a este nivel, que es a nivel del nociceptor en la periferia, como es el caso de los AINES, que inhiben la ciclooxigenasa 1 y 2, y el segundo grupo de fármacos, que serían los opioides, que tienen que ver con la activación de la vía descendente, inhibitoria del dolor o moduladora del dolor, y que su sitio de acción sería a nivel del asta dorsal de la médula espinal. Continuando con los sitios de acción de los fármacos empleados en el dolor, podemos observar en este gráfico cómo los AINES, en este caso las siglas están en inglés, ellos actúan a nivel de la periferia, reduciendo la activación del nociceptor. Los fármacos anestésicos locales, como por ejemplo la lidocaína, son fármacos que reducen la capacidad de despolarización del nociceptor y por tanto reducen la capacidad de la transmisión del impulso nervioso, y estos fármacos están asociados al bloqueo de los canales de sodio, que es importante para la generación del potencial de acción y por tanto de la transmisión de la información dolorosa desde el nociceptor hacia la neurona de segundo orden. Entonces, en este caso estaríamos hablando de los anestésicos locales, como por ejemplo la lidocaína, y en rojo, que es a nivel del asta dorsal de la médula espinal, podemos ver el sitio de acción de los opioides.
Y por último, en esta gráfica, como hablamos anteriormente de la capacidad antiinflamatoria de los corticosteroides, tenemos que los corticosteroides actúan en un nivel más alto que los AINES, generando la inhibición de la fosfolipasa A2 con la finalidad de que no se libere el ácido araquidónico que da origen entonces a las prostaglandinas que están asociadas a la inflamación y dolor. Y como conocemos, este mecanismo de acción de los corticosteroides tiene que ver con un mecanismo de acción a nivel nuclear. Sabemos que los corticosteroides se unen a un receptor que está ubicado a nivel en el interior de la célula y que se dimeriza y entra al núcleo y se une a un sitio que se conoce como sitio de elemento de respuesta a glucocorticoides y de esta manera se favorece la transcripción de genes específicos. En este caso, importante es la acción del factor nuclear kappa beta, donde la activación del mismo tiene que ver con un proceso, con la transcripción de genes asociados a inflamación y dolor. Entonces, los corticosteroides tienen la capacidad de inactivar la acción del factor nuclear kappa beta. Y dentro de la inhibición de la transcripción de esos genes asociados a dolor y inflamación, entonces estaría el asociado a la fosfolipasa A2. Entonces, viéndolo de una forma sencilla, tenemos entonces que los sitios de acción de los fármacos empleados en dolor, los AINES sobre la ciclooxigenasa y los corticosteroides sobre la fosfolipasa A2 para verlo desde el punto de vista inflamatorio. De esta manera se reduce la producción de las prostaglandinas. En esta tabla podemos observar los diferentes fármacos empleados en el tratamiento del dolor. En el caso de los fármacos analgésicos no opioides, tenemos fármacos del grupo de los AINES, como el ibuprofeno y el naproxeno, fármacos como el acetaminofén y la aspirina, que normalmente se tiende a hablar de aspirina, pero el nombre es ácido acetilsalicílico y la aspirina es el nombre comercial, uno de los nombres comerciales y es de los primeros nombres comerciales que hubo de este producto. Los analgésicos opioides, el más común la morfina, tenemos otros como la oxicodona, la hidrocodona, el fentanilo y la codeína, que son fármacos agonistas del receptor opioide, fármacos antidepresivos que se utilizan en el dolor neuropático que favorecen la neurotransmisión de serotonina y noradrenalina, que como vimos anteriormente, el incremento de la neurotransmisión de la noradrenalina y de la serotonina participan en la vía descendente inhibitoria del dolor y de allí su efecto farmacológico. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan para el tratamiento del dolor neuropático? Tenemos fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la paroxetina y la fluoxetina, antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina y la nortriptilina, y fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, como el caso de la duloxetina. También se utilizan benzodiazepinas, en su mayoría el diazepam, por su efecto relajante muscular. Entonces se puede utilizar en tipos de dolores asociados a contracturas de tipo espásticas. Eso es importante porque, bueno, su uso es muy puntual y, bueno, lo están utilizando para dolores de espalda comunes. Y la idea es que este producto o este fármaco sea utilizado realmente en el tratamiento del dolor por contractura asociado a espasticidad. Eh, También se utilizan anticonvulsivos en el tratamiento del dolor neuropático y dentro de este grupo tenemos la gabapentina y la pregabalina y el mecanismo de acción de estos fármacos está asociado a la reducción de la liberación de glutamato y de neuropéptidos como la sustancia P a nivel de la sinapsis y esto se logra a el bloqueo del canal de calcio dependiente de voltaje
que está a nivel de de la neurona presináptica, en este caso el nociceptor, neurona primaria, reduciendo entonces la liberación del neurotransmisor. Tenemos los anestésicos locales, como por ejemplo la lidocaína, la bupivacaína, donde se reduce la capacidad del nociceptor de generar la transmisión del impulso nervioso, y esto se logra con el bloqueo de los canales de sodio. Y los fármacos corticosteroides, como mencionamos, son fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal, y los fármacos más utilizados serían el caso de la prednisona o prednisolona y la dexametasona. Con respecto al tratamiento del dolor, entonces tenemos la clasificación de nociceptivo y neuropático. En el caso del dolor nociceptivo, hablamos del tratamiento con AINES y opioides, y en el caso del tratamiento del dolor neuropático, utilizamos otro tipo de fármacos o de combinaciones, como serían los antidepresivos, que ya hablamos de los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, principalmente el caso de la duloxetina, los antiepilépticos, como la pregabalina y la gabapentina, y la combinación de estos fármacos con opioides. Aquí podemos observar el mecanismo de acción de la pregabalina y la gabapentina. Aquí tenemos la sinapsis. Esto podríamos ubicarlo a nivel de el asta dorsal de la médula espinal, donde viene la neurona, donde se comunica la neurona primaria o nociceptor con la neurona secundaria, y donde hay la liberación entonces de glutamato. En este caso tenemos acá el canal de calcio dependiente de voltaje, donde entonces la pregabalina o la gabapentina se unen a nivel de la unidad alfa 2 delta y genera entonces el bloqueo del canal, reduciendo entonces la capacidad de la neurona presináptica de liberar el neurotransmisor, en este caso el glutamato y de la sustancia P, de esta manera reduciendo la transmisión del impulso doloroso hacia el sistema nervioso central. En este punto vamos a detenernos y continuaremos en la próxima clase con ya comenzando a hablar de los fármacos empleados en el dolor, como es el caso de los AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Hola, no, no, profe, mañana no. Tengo que ir a responder, no tengo que ir mañana. Me toca dar clase, ahorita justamente estoy grabándolas. Hoy tengo un repaso con ellos en la noche y me toca ir el viernes. Yo creo que es que tienen el examen. Voy a preguntarle a María Gabriela cuándo es que queda el examen. Creo que es el viernes. Y ando todavía sin carro. La Terios la sacamos al taller, todo chévere, llegamos a la casa, todo fino, él se la llevó 2 días para Caracas. Y hubo un día que yo me atreví a sacarla, no, 2 días. Y en el segundo día llevé a Amanda al cole, y cuando fui a buscarla, el carro no me echó retroceso y no puede salir de la casa. Entonces ahorita se voy a llevar al taller en grúa, porque no la podemos sacar de la casa. Y pues resulta que uno de los sellos que le pusieron no agarraba bien, porque hay una bomba y yo no sé qué hizo, que ya hay un desgaste, y el sello que tiene que ver con esa bomba pues no agarra, y por eso es que no echa retroceso, y entonces hay que cambiar la bomba. Me dijo, oye, mecánico, entonces por fin que no ha podido ni siquiera andar en San Antonio. Hay tanto silencio, tanta tranquilidad. No,